Hoy la Universidad Continental se complace en presentar al doctor Jorge Cayó, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Cómo está, doctor Cayó? Bienvenido a la Universidad Continental y bienvenido a Huancayo también. Muchas gracias. Muy emocionado con la recepción de los jóvenes, de los estudiantes, el interés que han tomado en un tema como la política ambiental peruana y qué debemos hacer los peruanos para manejar de manera más inteligente nuestros recursos naturales. Cuando uno habla con sus padres, con sus abuelos, ellos mencionan que antes no se le da tanta importancia a este tema ambiental. ¿Hay algún punto histórico a nivel mundial, a nivel nacional, en que se ha dado un vuelco y esto de lo ambiental ha empezado a tener una especie de apogeo en nuestra historia? Sí, a nivel mundial, en los años 60, empieza, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, una preocupación básicamente por una reacción a la contaminación del aire y de las aguas. Entonces las comunidades, la sociedad civil empezaron a presionar a sus autoridades locales y regionales o federales, en este caso, y de cada estado, a que adopten medidas de control de la contaminación. Todo el tema ambiental a nivel mundial se inicia como una reacción a procesos de contaminación que ya eran insoportables. Entonces se empiezan a crear autoridades ambientales, a aprobarse las primeras leyes, y son leyes sintomáticas, porque la primera ley en Estados Unidos tiene que ver con la contaminación de las aguas, o la contaminación del aire, o de los océanos, y después con el tema de la conservación. Ya venían años anteriores, de los años 40, un grupo importante de conservacionistas a nivel mundial preocupados por la extinción de las especies, porque la caza y la pesca, pero sobre todo la cacería, iba eliminando una serie de animales emblemáticos, ¿no? Y empezaron entonces a organizarse para detener estas cacerías y extinción de las especies. Pero el tema más ambiental surge con la contaminación, que después se desarrolla y ya entra a ver todo el fenómeno, ¿no?, de la relación producción, conservación, prevención ambiental, etcétera, ¿no? Usted ha manifestado en su conferencia que la legislación peruana y con referente a lo ambiental es muchas veces admirada a nivel internacional. Lo mismo ha pasado con nuestra Constitución también, ¿no? Y históricamente la Constitución ha sido admirada, muy comentada, pero no muy bien aplicada. ¿A qué se debe principalmente que en nuestro país sucedan este tipo de eventos, ¿no? Que futbolísticamente se podría decir que se juega como nunca, pero se pierde como siempre, ¿no? Porque lamentablemente no podemos ganar ese partido ambiental que tenemos ya desde hace un buen tiempo. Hay muchas razones, ¿no? A ver, vamos a hacer una síntesis. Primero, la cultura jurídica y política. Esa cultura jurídica y política que siempre sectorizó y dividió el país en sectores. Lo que es agricultura para los agricultores, lo que es de la industria para los industriales, la pesca, y como que eran mundos que no conversaban. Y entonces cada ministro y cada político hacía de las suyas en su sector sin pensar en el otro sector y en los impactos que las actividades iban a generar. De otro lado, tienes la falta de una educación básica integral en los peruanos en general. La educación que imparte el Estado todavía es de muy mala calidad, eso lo sabemos todos, y lo sabemos todos hace 30 años y nada hacemos, o hace 40 y 50 años, y no invertimos en educación. Gran parte de tener cuerpos legales o leyes muy bien diseñadas, pero funcionarios públicos que no lo saben aplicar y operadores que saben evadirlas, tienen que ver con una cultura jurídica de siempre sacarle la vuelta a la ley y de autoridades débiles y frágiles que no son capaces de sostenerse porque la institucionalidad no tampoco tiene fuerza. Porque de pronto la prensa, muchas veces prensa, y lo sabemos en el Perú, la radio y todo, es una prensa que tampoco es objetiva, que tampoco está luchando por la libertad de información y la opinión, sino que responde a intereses. Entonces la prensa va generando, ¿no?, percepciones que son falsas de lo que sucede y creando enemigos donde no las hay
o atacando a autoridades que de repente sí quieren cumplir con su misión. Es como en las películas de los policías, cuando entra un policía que quiere, ¿no?, ser honesto y todo el sistema está corrupto, es un poco lo mismo. Entonces, en las bases institucionales, culturales, educativas y de liderazgo del país están todavía afectadas por una falta de compromiso en crear una visión común del desarrollo, una visión que comprometa, ¿no?, a todos y que sea tan como los acuerdos nacionales del Acuerdo Nacional, que sea, porque son textos maravillosos esos acuerdos, que sean guías realmente y referentes para la actuación política y para que los ciudadanos juzguemos si los políticos han actuado bien o no. O sea, falta también una cultura política, y ahí termino, cultura jurídica, legal, ¿no?, cultura empresarial, cultura educativa y una cultura política. No nos comprometemos con la cosa pública los peruanos. Y si nos comprometemos, aquellos que se comprometen muchas veces tienen intereses particulares para hacer ellos su carrera política y no realmente contribuir al desarrollo de la comunidad. Entonces estamos con un problema serio ahí que tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Usted entonces que solamente con un cambio generacional va a ser posible un gran cambio en cuestión de políticas, en cuestión de iniciativas, en cuestión de creación de nuevas tendencias en lo ambiental y en lo político en general en nuestro país? Yo creo que siempre, yo nací en los años 52, para que tengan una idea, o sea, la mitad del siglo pasado. Siempre nuestras generaciones y la generación de mis mayores decían que la próxima generación es nuestra reserva moral, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede aquí en muchas partes del mundo? Que cuando las nuevas generaciones ingresan al mercado laboral, entran a un mundo con otras reglas, un mundo que básicamente descalifica a aquellos que vienen con sólidos principios morales y éticos y de alguna manera les crean las condiciones como para que ese tipo de actitudes no prospere. Hay muchas excepciones, hay muchos líderes bien intencionados, pero que para poder llamar la atención tienen que llegar a extremos. Yo estoy seguro que gran parte de los líderes vinculados a movimientos populares se entusiasman con la política, primero con el corazón, después con la mente, pero cuando se meten a la política, la misma política les enseña los trucos para dejar de lado esos principios y esos valores y caes en el mismo juego, en un juego en donde parece que no salimos, como un círculo vicioso, en donde las nuevas generaciones entran, se contagian, se contaminan y no pueden salir. Por eso yo soy un convencido de que la reforma educativa debe ser el pilar de cualquier política de Estado, pero con fuertes inversiones, en donde el sector privado que está invirtiendo en educación, como esta universidad, se comprometa a una serie de objetivos que ya van más allá del interés de los propietarios o beneficiarios de la universidad, sino de la comunidad local, que es muy importante, ¿no? Entiendo que esta universidad tiene mucho que aportar, ¿no? Todas las universidades son centros de formación y de capacitación y de liderazgo, entonces tenemos que apoyarnos en las universidades para eso, pero no tampoco crear miles de universidades, porque precisamente ese es otro de los defectos, que es una educación a medias, una educación muy superficial, que bota al mercado laboral y al mundo de la realidad, ¿no? Profesionales que tienen un título, pero que no están a la altura, ¿no?, de estos principios y valores de los que estamos hablando, ¿no? En el Perú, cuando uno habla de contaminación ambiental o de medio ambiente, en su gran mayoría uno lo vincula con la minería. ¿Qué está pasando con la minería peruana? Gran bastión económico durante años y seguramente lo va a seguir siendo, pero hay algo que todavía mella esta actividad que tanto nos ha beneficiado. ¿Cuál es el problema? Muchos cambios. Yo creo que la minería peruana viene cambiando mucho. Lo que pasa que hace muchos años que no teníamos un boom minero como ahora. Es decir, ahora la inversión y la demanda por recursos naturales que provee el Perú al mundo
es de tal magnitud por el crecimiento económico de China, India y muchos países emergentes, que se siente un poco más la minería, pero hay cambios importantes que hay que reconocer, porque si no los reconocemos, invalidamos y descalificamos algunos buenos proyectos como el de Extrata, ¿no? En el caso de Cusco, de Espinar, en donde tenemos una empresa que en los estándares mundiales cumple con altas exigencias ambientales. No estoy hablando de la empresa, pero sí estoy subrayando de que en estos casos tenemos que ser muy cuidadosos cómo se sataniza a un sector minero. Si nos vamos a la pesca, probablemente nos vamos a encontrar con criminales y con afectaciones mucho mayores. Si vamos a los bosques, tenemos una actividad informal que está destruyendo los bosques. O sea, si vamos a revisar un poco todos nuestros sectores de los recursos naturales, nos vamos a encontrar que la minería no es tal. Lo que pasa es que la minería afecta severamente los cursos de agua, y los cursos de agua son como el cordón umbilical de la vida en el planeta y en las comunidades. Entonces, y siempre, pero no solamente las empresas mineras descuidan el agua, las ciudades, entiendo que no hay una planta de tratamiento en Huancayo, por ejemplo, las ciudades usan como cloacas los ríos, entonces, y no solamente en todas las ciudades. Entonces, ojo con esto de creer que solamente la minería es una mala manera de educar a los jóvenes, creándoles estos fantasmas. Hay mucha mala minería en la historia, sobre todo, que antes era salvaje, la minería salvaje. Hoy la minería no es así, ¿no? Y no puede serlo precisamente por el control ciudadano y por las leyes que tenemos. Lo que nos falta es que la autoridad sea más eficiente en la fiscalización y control, ¿no? Sobre todo después de haber aprobado un estudio de impacto ambiental, el lograr su fiscalización y cumplimiento y mejora. Ojo que hay un principio en la prevención ambiental que inspira los estudios de impacto ambiental, y que es el siguiente: si yo soy una empresa minera o cualquiera que presento mi estudio de impacto ambiental para un proyecto de 20 años y en el año 10 o 11 cambian las reglas y los conocimientos y las posibilidades y existen mejores posibilidades de mejorar la prevención ambiental, es decir, de invertir en ser más eficiente en los niveles de contaminación, en poner estándares de calidad más altos, y yo como legislador o como autoridad ambiental tengo la capacidad de exigirle que modifique y adapte su estudio de impacto ambiental ya aprobado a estos nuevos niveles. Eso es lo que ha venido diciendo hace poco el ministro de Medio Ambiente, pero no se le ha entendido, en el sentido de que la ciencia va cambiando, va mejorando, y entonces los estándares también son dinámicos y flexibles. Entonces no quedan, ¿no?, estacionados y congelados en el tiempo, ¿no? Y desde su punto de vista, ¿cree usted que leyes o procedimientos como la ley de consulta previa, por ejemplo, o los estudios de impacto ambiental se han estado aplicando de una manera adecuada, de una manera óptima? ¿Cuál sería su opinión en tal caso frente a estas? Primero, sobre la consulta y participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. Eso hay que mejorarlo. Se han venido haciendo estas consultas y talleres, algunos buenos, otros malos, pero la mayoría muy cosméticos, muy por cumplir con el procedimiento. Y también la población no ha reaccionado, la población no está preparada ni organizada, porque no tiene muchas instituciones organizadas para eso, para poder ir a una audiencia pública y con argumentos, y habiendo estudiado un poco el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, hacer preguntas o presentar argumentos sólidos. Normalmente es una presentación de un solo lado. Eso por el lado de los estudios de ahora. Eso se va a mejorar, y estos casos emblemáticos van a hacer que haya mucho más preocupación incluso de la prensa para elevar las exigencias ambientales de los estudios. Eso es positivo. Lo segundo, la ley de consulta previa es muy nueva. El Perú es uno de los primeros países en el mundo que la ha lanzado. Creo que es un excelente marco de referencia, ¿no? Su reglamentación va a ser bien compleja, está siendo compleja. Entiendo que ya hay avances importantes en la reglamentación, pero se va a tener que hacer reglamentos específicos por tipo de actividad y de ecosistema, y por tipo de poblaciones consultadas. Entonces,
Yo creo que es un gran esfuerzo, políticamente es un compromiso fuerte, no se le puede pedir una aplicación extraordinaria todavía, pero yo tengo que pensar en plazos largos. Cuando uno trabaja en temas ambientales, tienes que proyectarte, ¿no?, en el corto plazo. Yo tengo 25, 26, yo personalmente más de 30 años en el tema ambiental y siempre he sabido que los procesos son largos, porque así son, así cambian la cultura jurídica, la cultura política, la cultura económica, va cambiando lentamente de generación en generación. Y el mercado también se va creando para crear oportunidades de nuevas economías relacionadas al medio ambiente. Ese mercado es un mercado importantísimo para jóvenes estudiantes y para empresas que se puedan formar, consultoras, generadoras de información, etcétera, ¿no? Adentrándonos y para terminar también un tema local, Doerran. Doerran ha sido una empresa que a través de los años ha tenido una lamentable participación, a decir de muchos, y que ahora ya se encuentra en liquidación. Incluso ha tenido la osadía, digamos, de demandar al Estado peruano. ¿Cuál ha sido su Sí, yo personalmente y nuestra institución también, como entidad, tiene una relación estrecha con el tema de Doerran. Hemos publicado mucho, hemos defendido a las pobladoras locales. Es muy simple el caso de Doerran. Doerran en verdad ha incumplido una serie de compromisos, ha manipulado política y económicamente sus responsabilidades ambientales para evadirlas, pero el Estado también no ha estado a la altura con los compromisos que asumió cuando entregó esa concesión minera a Doerran para manejar ciertos pasivos ambientales que el Estado debía manejar, porque no estaba organizado, porque los recursos políticamente no se los concedían para manejar estos pasivos, para remediar ya la contaminación acumulada. Yo creo que Doerran es la historia de una pesadilla en la gestión ambiental, en la gestión minera, en ambos casos. Y lo simple, y lo que digo por qué es simple, porque la solución es que Doerran salga, que venga otro operador y que el Estado invierta con los recursos vinculados a la minería y también el sector minero invierta en remediar los activos, remediar estos ecosistemas afectados, porque son esenciales para recuperar la credibilidad en que algo se puede hacer desde la ley, desde la política, en materia de recuperación de ecosistemas. Tenemos muchos otros ecosistemas que recuperar y Doerran puede ser uno de los más difíciles, ¿no?, de hacerlo, pero sería ideal por lo menos tener algunos éxitos, aunque sean pequeños, en esa línea. Primero con el tema de la salud de la población, la contaminación de las aguas, ¿no?, y la recuperación de la agricultura y la ganadería local, ¿no?, que es todo un trabajo de suelos y toda la cosa atmosférica también. O sea que es un reto enorme. Me parece bien que Doerran deje eso y lo pierda como lo está perdiendo, porque ya está en manos de los acreedores. Y creo que la credibilidad de la gestión ambiental y de este ministro de Medio Ambiente se juega, este ministerio, en el caso de Doerran. No puede ser. Ahí la autoridad tiene que ser, como lo viene siendo, muy clara en no ceder más a las pretensiones, ¿no?, de esta empresa. Finalmente, ¿cree que el gran responsable de todas estas o de todos estos malos momentos para el Perú ha sido el Estado? Quizá los personajes que han subido al gobierno o los gobiernos locales momentáneamente, agitadores, falta de información, las constantes veces que el Estado también ha cedido, como lo ha manifestado usted en su conferencia, ¿no? Nunca se ha opuesto a un proyecto, ¿no? ¿Cree usted que ha sido un problema de Estado? Sí, yo creo que los responsables son los partidos políticos y los movimientos políticos que han surgido para obtener y ganar el poder. Los partidos políticos no han invertido en sí mismos, no han crecido, se han ido debilitando, y los movimientos políticos que se han creado para ganar elecciones tampoco han creado partidos. Solamente veamos la trayectoria del movimiento asociado a la familia Fujimori. Para cada elección cambiaban de movimiento político. Entonces,
¿qué cosa eran? Eran autobuses para llegar al poder. Y tenías que cambiarlo porque ibas cambiando el mensaje, el concepto. Tanto es así que los nombres de esos partidos tenían que ver con el año en que se iban a hacer las elecciones. O sea, era evidente que no había un interés en invertir en una institucionalidad. El partido aprista tiene mucha responsabilidad, no tanto porque sí tienen una institucionalidad y todo, pero por no haber permeado a otros líderes y por no haberlos educado a los apristas, y con esto me puedo ganar la enemistad de algunos apristas, en valores, haber creado valores y haberlos formado como luchadores contra la corrupción. Más bien yo creo que el aprismo ha abonado mucho, ha sido muy permisible con la corrupción y son grandes responsables de tener un sector público infestado de funcionarios o de malos funcionarios. Entonces no es el Estado el culpable, son aquellos que han venido representando y administrando el Estado. El Estado es una entidad, ¿no?, que la administra aquel que tiene el beneficio de los votos, y somos los ciudadanos los que hemos sido tremendamente irresponsables al votar sin conciencia, sin haber estudiado bien quién es este que pretende mi voto. Entonces hay un voto muy estúpido, muy para salir del paso, muy gracioso, muy superficial. Yo voto por este porque me cae bien, o yo voto por este porque lo oí ayer diciendo una cosa interesante, pero no hay un análisis de quiénes van a ser nuestros representantes, y eso nos pasa en todas las regiones, en todos los municipios, y quienes entran son los más hábiles para finalmente hacer negocios particulares. Entonces es tremendo ver que no hemos creado una clase política, y vuelvo a eso de los partidos políticos, que sea respetada por la comunidad y los ciudadanos en general. Tenemos que hacerlo, y eso implica que los profesionales se metan en política. Por eso yo digo aquí a los ingenieros, tienen que asumir, aunque sea en lo más pequeño de su gestión o de su trabajo y actividad diaria, algún tipo de responsabilidad política, para no dejar la política en manos de aquellos que tradicionalmente se han aprovechado de la política para hacer negocios particulares, ¿no?